Daniel Mora. Ustedes lo conocen bastante bien por su papel en el Congreso, pero ha sido ministro de Estado también, y bueno, ha tenido otros cargos importantes, y ha estado bregando y peleando mucho en los últimos tiempos por algo que a mí me parece hay que defender, y a todos nos tiene que tener el mismo lado, y es defender la calidad educativa en materia de educación superior y otros ámbitos que él ha abordado también. En general, Daniel Mora, gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, gracias, gusto por saludarte. haber venido esta mañana. Bueno, lo de Alejandro Toledo a estas alturas, digamos, ya no solo por la presunta responsabilidad que tiene por los hechos que se le imputan, sino la posibilidad de que dentro de poco, más temprano que tarde, lo capture, ya digamos es un caso cerrado en ese sentido, ¿no? ¿Qué le parece la actitud de él? Porque ayer él ha escrito un mensaje a través de sus redes sociales diciendo que él no huye, que él nunca he huido de ningún desafío, dice, defenderé mi buen nombre bajo condiciones que no me prejuzguen culpable. Además ha dicho que hay un ensañamiento contra él porque él se fue del país sin tener una orden de captura y ahora lo llaman fugitivo. Es decir, lo que dice Alejandro Toledo versus lo que ha pasado en su caso, ¿se condice? ¿Está bien? ¿Qué le parece? Bueno, el tema es bastante difícil para mí comentarlo, porque no me gusta hacer leña del árbol caído, sobre todo en la situación actual. Creo de que, en mi modo de ver, fue una exageración pedir una recompensa de 100.000 soles por la cabeza, como si fuera un vulgar delincuente que posiblemente lo pueda hacer, ¿no? El tema, creo que se le cerraron los resquicios que podía tener para poder retornar con más facilidad. Porque dicen que regrese, acá está la justicia abierta y todo, pero saben el espectáculo que va a ser enmarrocarlo, llevarlo, etcétera, y eso creo que no ha sido lo más inteligente. Creo que podrían haber habido otra fórmula más inteligente de poder haber tenido a Toledo acá. Ahora, pero sea cual sea, sí, evidentemente, no, pero sobre eso que acaba de decir, para ver si recato correctamente su punto de vista. Por un lado, cree usted que es innecesario porque, digamos, termina ese siendo no un argumento para atraer, sino más bien para que él tenga un nivel de animadversión y diga, no, yo voy a ir allá y me van a someter a una persecución. Pero también en esa misma línea, para que él pueda tener un argumento sobre persecución política, es decir, ese tipo de actitudes podrían terminar él diciendo... Yo creo que la persecución política no creo que sea un tema que lo vayan a considerar los estados. Y simplemente porque es un tema de tal magnitud y que compromete, creo, a 12 países, sí, que no creo que se pueda llamar persecución política de ninguna manera. La cosa es hacer bien las cosas. Es decir, no soy abogado, pero el debido proceso es importante. Los indicadores, los indicios que hay son sumamente importantes, razonablemente importantes. El fiscal ha presentado sus argumentos, el juez en un proceso de más de 10 horas lo ha dicho con toda libertad, ha habido la defensa, ha sido público, una serie de acciones que no van a ir por el lado de la persecución política. De acuerdo, o sea, hay sustento suficiente para decir de que aquí más bien hay una resistencia a cumplir con algo que se ha hecho de verdad. Sí, y bueno, yo sí, todo el mundo lo pide, de que esto cuando más rápido él le dé solución a este problema es mucho mejor. Y creo de que él debe regresar y, como le he dicho otras veces, debe afrontar acá la justicia. Para todos nosotros es penoso esto, y lo he dicho a pesar de mis discrepancias que yo he tenido con él. Se ha perdido una gran oportunidad. Creo que la transición democrática no concluyó, seguimos en transición. Se perdió una gran oportunidad de las grandes reformas, algunas se dieron con nuestro gobierno, otras no se han dado, y se debilitó. Yo creo que el sistema institucional, el débil sistema institucional que tenemos, se ha debilitado aún más en estos años. Fue una gran oportunidad que creo que no sé si la hemos perdido todavía o estamos a tiempo de recuperarla. Ahora, pero en el caso de Alejandro Toledo, general Daniel Mora, no tiene, por decirlo de alguna manera, no estoy hablando en términos penales ni judiciales, sino políticos, éticos y morales,
una mayor responsabilidad, porque él es el presidente que emerge, surge, ¿no es cierto?, después de la caída de Evo Morales. Era el punto de partida de lo que debió ser totalmente distinto a la dictadura. Porque en ese momento se tenía dudas, se habían sacado muchas cosas del presidente Toledo, pero era la figura visible, ¿no?, de representante del mundo andino, la forma como él había llegado. No, yo cuando he estado con él para la Marcha de los Cuatro Ríos no pertenecía a ningún partido, no, era independiente, nos sumamos a la lucha. Sí, sí, ¿verdad? Y así han sido muchos, ¿no?, que han estado ahí, Sí. Millones de personas. Entonces, esa es la gran desilusión de mucha gente. Y creo que ya hay gente que ha llorado de esto. Yo he hablado con militantes y han llorado. Sí, ¿no? Es que él de verdad logró concentrar, o sea, encarnaba ese espíritu democrático que muchos, digamos, hicimos en las calles notar, porque lo que queríamos era que parara ya esos abusos que habían venido a la época de la dictadura. Totalmente de acuerdo. Y sí. Entonces, y él enarbolaba todas esas aspiraciones de la población. Y ver ahora que justamente contra lo que él luchaba, ahora él se ve inmerso en ese tema. Evidentemente para muchos es doloroso, pero también debe pagar sus culpas. Sí, pero sobre eso y las culpas que tiene que pagar, yo me acuerdo haber conversado con usted en varias oportunidades en los últimos tiempos, inclusive cuando ya había elementos indiciarios y cada vez más fuertes sobre el caso de Coteva. Y una de las cosas que usted, junto con otros dirigentes del partido, decían era: mira, ¿sabes qué cosa? Beneficio de la duda. Hay elementos, pero no son determinantes. Y hemos hablado con él y le hemos pedido que nos hable sinceramente, y él nos ha recontrajurado de que todo eso es falso. Totalmente de acuerdo. Nosotros podíamos saber las debilidades que tenía Alejandro, y lo hemos cuidado permanentemente. Lo hemos cuidado contra la bebida, lo hemos cuidado contra muchas cosas. Y bueno, podía tener esas debilidades, pero nunca pensamos que podía tener estas otras. Cuando hubo el caso de Coteva, él se quejaba que las dirigencias no lo defendíamos. Y nosotros le pedimos varias reuniones, estuvimos en varias reuniones con él. Y le dijimos: presidente, al menos yo le dije así, presidente, queremos la verdad. Solo con la verdad podemos nosotros argumentar todo lo que se está diciendo de usted. Y él nos dijo una verdad. Y bueno, nosotros tuvimos que creerle, pero más allá de eso, pedimos reunión con sus abogados. De acuerdo. Y tuvieron nos reunimos reunión con Valle Riesta, con todos sus abogados. Ya. 2, 3 veces, no una. Porque queríamos saber todo este intrínculis que no sabíamos. Claro. Cómo encontrarle de una salida, un derrotero. Y nos explicaron que había un abuso sobre Alejandro, que la cuestión era bastante clara en este sentido y toda la cuestión. Entonces, más también nos sacaron el informe que había hecho el Congreso de la República el 2008 sobre la CIRSA, que había por unanimidad, había salido que no había problemas. Y estuvo la gente del APRA, la gente, todo el mundo. Que deberían asumir su responsabilidad. Entonces, ahora, pero yo creo que eso era también curándose en salud de lo que podía salir más adelante. Entonces, nosotros decíamos, entonces ahí concordamos con que hay comprometido varios gobiernos. Sin duda. Sin duda. O sea, ¿usted cree que, a ver, yo le digo, ¿usted cree que Odebrecht habló solo con un presidente? Es decir, yo creo que lo que expresa el caso Alejandro Toledo, lo he repetido varias veces acá, es que Odebrecht hablaba con los presidentes. Él tenía o requería de la cobertura al más alto nivel. Por eso es que hablaba con Toledo, ¿no? Y seguramente después van a salir que le haga coima a otro más abajo, pero el asunto es que quería al presidente. Sería bien raro que Odebrecht con Fujimori en la época de una dictadura, la dictadura era corrupta para todo menos con su relación con Odebrecht, que con Alan García, que se reunía tantas 16 veces, que no hablaron de estas cosas, o que con Ollantumala, a quien le pusieron plata en la campaña, no hayan tratado de esta manera. Sería raro, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, ese es el tema con Alejandro, que en todas estas reuniones, con todos esos argumentos, nosotros dijimos, bueno, pues tendrá sus debilidades, de vez en cuando miente, hace algunas cosas de este tipo, pero no creemos que esté en este tema. Evidentemente que cuando ha salido todo esto, pues nos llenó de estupor,
Ahora, pero un tremendo actor, ¿no? En términos de cómo explicaba las cosas, porque además incorporaba a su defensa. No, a nosotros nos criticaba públicamente en las reuniones del partido, ¿no? Usaba que nosotros no teníamos la fuerza suficiente para defenderlo. Y nosotros siempre pedíamos, al menos el que habla, la verdad de las cosas. Y cuando usted, general Daniel Mora, y me acuerdo un día conversando aquí, usted lanzó esta posibilidad de que podría ser por lo menos un precandidato internamente en Perú posible para apuntar a una candidatura distinta. Ya el argumento de presidente Toledo, separemos las cosas, usted defiéndase por fuera y no contamine el partido. Hubo un grupo que pensábamos de esa manera, que pensábamos que ya con todo esto que había habido, tú mismo lo has explicado en este momento, es muy difícil desprenderse del lado político mediático de un problema, por más que la justicia puede decir que no has tenido nada. Y eso es así. Entonces podrías, lo has comentado ahora cuando hablabas de PPK. Sí. Correcto. Puede ir al fiscal, lo que quiera, puede decir lo que quiera, pero ya está ahí la imagen. Sí, claro. ¿No es cierto? Ahora, la Real Academia ha incorporado la palabra posverdad. O sea, es decir, no importa la verdad, no importa si tú eres responsable o no, basta que se genere la sensación de que eres, para que la gente asuma de que está lógico, y es muy difícil pues agarrar cada pluma que salió para decir las cosas. Entonces, entonces nosotros dijimos, pensábamos, y él comenzó a decir, pues me quieren quitar mi partido, esa era su palabra. Y a nosotros se dirigió, me quieren quitar mi partido. Entonces, yo creo que en todo este proceso fue produciéndose toda una transformación de él. Comenzó, creo que los franeleros, esa gente que todo ve positivo y nunca le dice los errores, y cuando alguien le decía los errores, nos decían pues que éramos pesimistas, que éramos totalmente contrarios, que no lo queríamos a Toledo. Y yo le voy a contar una anécdota. Corríamos el año 2006, 2005, 2004, cuando el presidente tenía creo 8% de aceptación. Y hubo una ministro, no quiero decir los nombres, que aconsejó que el presidente fuera a una reunión para festejar el día de un programa social al Estadio Nacional, lo que es el PRON, esas cosas. Entonces lo discutió con la comisión política, yo era la comisión política, y todavía formábamos parte de un grupo que era bastante rebelde, y el presidente que le dijimos que no era conveniente que fuera, porque con 8%, 9 de cada 10 estaban dispuestos a tener un botellazo. Con esas palabras. Bueno, ahí saltó este ministro y dijo, pues Mora es un hombre pesimista, que no sé cuánto, presidente. No se imagina, Mora no entiende. Usted sale a la calle y todo el mundo quiere tocarlo. Acá lo que dice la prensa, lo que dice las encuestas no sirven. El presidente comenzó a sentirse mariscal, y comenzó a sentirse medio sagrado, y se fue al evento. Entró al estadio y comenzaron a llover las botellas. Los policías subieron con sus escudos, etcétera. Pero no obstante eso, insistió, porque alguna gente le decía eso. Y se fue a Gamarra. Y en Gamarra también quedó una encerrona de este tipo. Entonces yo me refiero a esa gente también que hizo mucho daño al entorno, y que el que es líder nunca se deja encerrar por esos adulones. Claro. ¿Por qué? Porque comienzan a hacerlo sentir Dios. El Cholo Salvo y Sagrado, bueno, él se comenzó a sentir sagrado. Y comenzaba a levantar las manos y besar la bandera, que a mí me molestaba que besara la bandera de esa manera, quizá por mi formación. Que no utilizara la bandera para una cuestión de ese tipo. Entonces, y siempre con su portátil ahí que le y una portátil que le decía y cada vez era más penosa, ¿no? En términos de que se notaba más armada. Entonces esa franela, esa adulación comenzaba, que le frotaban el ego, y comenzó él a sentirlo como que realmente lo era, porque así son los que no son ahora líderes. Pero digamos, los franeleros, los chicheños, los ayayeros, en términos de la política, digamos, abundan cuando uno está en el ejercicio sobre todo del poder. Pero cuando hay una persona que estando en el poder o habiendo pasado por el poder está ya en apremios legales, judiciales, eso puede pasar de franelear a una complicidad, en el sentido de que termina
avalando situaciones que hoy se demuestran eran tremendamente graves, ¿no? Como hacerse de plata por debajo de la mesa por obras que finalmente se han hecho también. Por supuesto, pues, pero nosotros mirábamos esto como una manera, primero, de esa gente que estaba alrededor, de estar permanentemente allí, y por sobre todo, si él nuevamente, como el 2011, hubo una posibilidad también de salir nuevamente, sí, pero él mismo fue el culpable y nunca aceptó. Cuando nosotros en una reunión le dijimos, usted ha cometido muchos errores, y los errores estaban por allí también. Comenzó a sentirse demasiado importante. No, ya se sentía presidente. Entonces, ¿no? Se sentía presidente, y eso la gente lo percibe, tiene una sensibilidad tremenda, y le dio pues tremenda lección. Yo creo que acá ¿Y dónde están esos galleros ahora? Que digamos el presidente está... Bueno, el partido prácticamente ya no está inscrito, están ahí sueltos. Algunos no salen a decir estas cosas, algunos lo estarán atacando probablemente. Ahora nadie lo conocía, nadie sabía. Yo no lo quiero atacar a Toledo jamás. Al contrario, siento decepción y profundo dolor de todo esto. Tome mis palabras de esa manera, porque para nosotros fue una esperanza que el mundo andino esperaba. Primera vez un cholo. Sí, claro. Él comenzó a explotar su choledad y la explotaba muy bien. Y comenzó a tener simbologías que yo la miraba y decía, ¿dónde saca estas simbologías? De los apus y de todo esto, pero era dirigido al mundo andino. Sí, claro. Entonces, nada más era una reivindicación para ese sector. Reivindicación, era el representante de la democracia. El origen de él. Sí, siempre. Ahora, pero de repente también, a propósito de lo que se ha conocido y la manera como histriónicamente pues mentía, porque él mentía mucho, también de repente su trayectoria estuvo plagada de una serie de cosas de esa naturaleza, sorprendía a la gente con su condición y le sacaba provecho a todo, ¿no? Yo le decía entre los corrillos del partido, hablábamos que él era un cholo con alma gringa. ¿Por qué? Porque se había ido muy joven, y más había, y creo que me he equivocado, porque en realidad el norteamericano no miente. El ethos de un norteamericano es distinto, ¿no? Y él había... Para sobrevivir en Estados Unidos, cuando él se fue, en la edad que se fue, tuvo que aprender a sobrevivir. Y quizás es una cuestión que a él lo arrastra hasta hoy. Sí. ¿No? Ahora, general Daniel Mora, y quiero regresar al evento concreto, cuando usted plantea otras alternativas al liderazgo de Alejandro Toledo para la candidatura al 2016, era la discusión, ¿no es cierto? Y me acuerdo que otros salen y dicen desleal, Mora, ¿cómo es posible que nuestro candidato natural es Alejandro Toledo? Ahí Alejandro Toledo, digamos, se atrinchera en el partido, de repente desde una manera ya más previsora, en el sentido de es mejor estar liderando un partido por lo que me pueden ir más adelante yo argumentar el tema político, a estar sin el partido y que me digan que, digamos, es una cuestión más personal. ¿Cómo se dio esa discusión y por qué finalmente no prosperó? Bueno, en realidad fue porque un grupo nuestro quería que hubieran elecciones internas, democráticas. Pensábamos que él ya no estaba en condiciones frente a todo lo que había sucedido, que por más que pudiera saber bien librado, no iba a tener una aceptación como la que se pensaba. Y pensábamos que la democracia interna en el partido debía darse. Nosotros formamos el ala rebelde del partido de hace muchos años, del 2000 y tanto. Formamos el ala rebelde, que nos llamaban el ala dura, que éramos 5, y que permanentemente estábamos diciendo... Y que todos se fueron, ¿no? En algún momento. Y que después se deshizo en algún momento. Ahí estaban quienes, por ejemplo... Estaba yo, Marcial Ayipoma, Cheput, éramos 5. Ya. Ayipoma sí se ha quedado hasta el final, ¿ah? Ayipoma se quedó hasta el final. Es el único que se ha quedado hasta el final. El hombre más leal, digamos, a él. En el sentido que aceptaba todo. Entonces el ala dura ponía condiciones, inclusive, cuando el partido se desviaba de lo que había prometido en su programa de gobierno, cuando los lineamientos por el cual nosotros nos habíamos metido en el partido no se cumplían, el ala dura salía y decía, inclusive sacamos ministros, dijimos esto no debe estar acá, por esto, por esta razón. Cuando se dio el tema del gas, nosotros convocamos al ministro de Energía de esa época y pedimos que dé explicaciones a la comisión política por qué se había incluido una cláusula tal. Entonces, esa era la comisión política. A él al principio le gustó, pero después vio que una comisión política bien hecha tiene un peso tremendo. Claro, contrapesa, pues. Él no quería. Y él no quería. Y fue
Claro. Entonces, comenzando a manipular para que eso no se diera. Ahora, Pedro Pablo Kuczynski, cuando participó del gobierno, como ministro de Economía, como primer ministro, digamos, está directamente vinculado, no digo a los actos de corrupción, porque eso tiene que ver con otra cosa, sino al hecho mismo de facilitar ese proyecto, digamos, con asuntos que, en términos, digamos, estrictos, rompía con los principios básicos, pues, de conservación de esa naturaleza. Tenía observaciones de la propia Contraloría, había aspectos que se resolvieron legalmente en pocos minutos, y había una decisión tomada de que iba a la interoceánica o no. Es decir, ¿cómo era la participación de Kuczynski o la relación de Kuczynski con Toledo en esos temas? Bueno, yo creo que la relación de PPK con Alejandro eran estrechas. Él le tenía aprecio por su preparación técnica. No solamente había sido ministro de Economía, sino que después salió de ministro, después de estar un año, creo, y después volvió a ser ministro y fue primer ministro. Claro. Evidentemente, los primeros ministros firman todas las resoluciones que puedan sacar los ministerios, ¿no? Pero evidentemente también tiene un staff que le debe decir cuáles son las ventajas determinadas para que él pueda estampar su firma. Hay algunos que creen en lo que dice todo un equipo que ha participado, sobre todo en megaproyectos. ¿Cómo este? Porque en megaproyectos ya no participa tan directamente los estamentos internos de un sector, sino ya entra por inversión, ya entra OCITRAN, que deben ser investigados. OCITRAN, por ejemplo, debe ser investigado. No puede ser que haya aceptado que se duplique el precio de kilómetro de carretera cuando se le estaba diciendo que el kilómetro de carretera se había duplicado contra los costos internacionales. Entonces, de ahí no solamente los 20 millones quedan chicos, quedan chicos contra 1.000 millones más. Pero justamente si es que el principal motivo por el cual Alejandro Toledo no solo invitó a participar en su gobierno a Kuczynski, sino le tenía una alta estima, era por su capacidad técnica. Entonces uno muy fácilmente puede deducir que la capacidad técnica de Kuczynski blindaba o cerraba la posibilidad de que pudieran, digamos, pasar estas cosas, porque él era una garantía de que técnicamente se estaban haciendo bien las cosas. Pero por lo que sabemos no pasó, ¿no? Es una hipótesis válida, ¿no? Porque también acá debemos ver el comportamiento que tuvo el Congreso. Al sacar una ley en la cual estaba el artículo 3, creo que decía, de que los que estaban con juicio ya no podían participar. Digamos, se rompía el impedimento de... Entonces estamos olvidando también esa parte, ¿no? Porque tú puedes promulgar la ley y no ser culpable de promulgar una ley que ha dado el Congreso. Podrías haberlo observado, dicen, podrías haberlo observado, pero la ley la dio el Congreso. No, sin duda, pero digamos, la ley entonces, no hizo yo pienso que puede haber actuado de buena fe y creo que tiene derecho a la duda PPK. Ajá. O sea, usted puede que sus funcionarios lo terminaron sorprendiendo. Puede ser, no firmó porque además es una hipótesis, ¿no? Porque él mismo se va a presentar, creo, a la fiscalía. Sí, pero no le atribuye a usted una responsabilidad de haber, bajo la lógica de sacar un proyecto tan grande, haber en ese momento, dejado pasar alguna cosa. En ese momento, como los presidentes regionales querían la interoceánica, el Cusco, el Madre de Dios, salían los congresistas que eran de esas zonas de lo que nos debía pasar la interoceánica, salían y pedían. Entonces se aprovechó el momento político también para poder aprobar y que declararlo de necesidad nacional. Pero de ahí a colegir, pues, de que yo personalmente decir si tiene o no culpabilidad es muy difícil. Yo creo de que yo pedía que salga y dé un mensaje a la nación. Creo que para mí ha hecho bien. Puede que muchas cosas ya eran conocidas, puede pasar todo esto, pero en realidad era importante que él en este momento salga y dé la cara y que dé una posición con relación. Ahora, que podría haber dicho primero, yo no tengo nada que ver en este asunto, actué de buena fe, podía ser. Yo creo que eso lo puede haberle faltado. Pero creo que de todas maneras es importante que él haya salido. General Mora, tengo que ir terminando ya. El papel de Elian Carr, ¿no es cierto?, que ahora se discute no solo en términos de la acompañante política o la esposa del presidente, sino que puede estar inmersa en la estructura que se armó para, digamos, generar todos estos lamentables procesos de coima que ya se van cada vez más evidenciando. ¿Qué diría sobre eso? ¿Es posible? ¿Cree que no? ¿Cuál es el papel de ella, por ejemplo, frente a estos temas? El pensamiento que tienes es similar al que yo he pensado cuando vi
quienes conformaban todo esto. Y ahí yo tengo ya alguna conclusión en el sentido de que el presidente tenía un círculo muy íntimo en la cual pues nunca y los otros hemos tenido contacto. O sea, yo no lo conocía a Maiman, yo no lo conocía a sus empresarios, al único que conocía era a Vidanón, que era su jefe de seguridad, y que lo criticábamos de alguna manera porque decíamos que hace el Mossad metido en el Palacio de Gobierno. Pero después que ha salido todo esto, todo es un conjunto de paisanos, ¿no?, que están metidos en todo esto. Maiman, las dos empresas de Maiman, a Vidanón, que fue el mensajero, etcétera, pero hasta ahora no sale nada después más abajo. Entonces, puede haber sido solamente eso. No, pero el papel de Elian Karp ahí, el papel, yo creo que ella fue determinante como un cerrojo ahí, ¿no? Fue una bisagra en ese tema, al menos aparentemente hasta ahora. Por lo tanto, ¿cree usted que debe incorporarse en las investigaciones? No creo que hayan elementos suficientes de juicio como para poder determinar eso, pero me supongo que la fiscalía y todo esto estarán... O sea, para no determinar responsabilidades. Para no determinar responsabilidades. Pero para investigarla... Pero tendría que tener algunos indicios suficientes para ello, por el principio que ella no es funcionaria. Ella no es funcionaria. Pero la suegra de Toledo tampoco es funcionaria, está investigada por que se compró casas y finalmente... Claro, pero está metido en un círculo totalmente distinto. Por eso. O sea, ¿usted cree que no hay elementos razonables suficientes para decir ella debe ser incorporada también en esta investigación? Porque claro, la cercanía con las personas que sí participaron, porque tú podías tener cercanías, cualquier persona podía tener cercanías, a lo mejor hay otras personas que tenían bastante cercanía con toda esta gente, y no por eso es culpable. No, sin duda. Mucha gente, nosotros hemos tenido, algunos han tenido más cercanía que yo, por ejemplo, con Alejandro, y no podemos decir por eso que están comprometidos. No, claro, esto, que él tenía ya un círculo con el cual... Lo que sí, la estructura que se ha mostrado es una estructura muy peculiar, casi ausente del gobierno, pero hecha para claro, poder manejar. Era política, ¿no? Ni siquiera del partido, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Ni siquiera era política, entonces ese es lo complicado. Pero me dice el otro día Carmen Omonte, me dijo acá que Elian Karp también le reclamaba, por lo menos a ella, que saliera a defender con más énfasis a Alejandro Toledo, que no la veía defendiendo al presidente en estos ataques que le hacían y todo. Entonces tenía también una participación en términos de que la cosa... Claro, evidentemente tú la mirabas como esposa del presidente, que el presidente estaba siendo atacado y que los dirigentes debían salir a hacer el escudo correspondiente. Desgraciadamente, este escudo se daba y con mucha debilidad, porque no podíamos sostener nosotros la idea de los nazis, ¿no?, del nazismo, y que la plata había venido de allá, cuando después tú, conversando con cualquiera que conocía este tema, y yo tengo algunos amigos judíos, me decían que eso no era cierto. Entonces, salir a hablar nos retraíamos, nosotros tratábamos de evitar salir a hacer una defensa que estaba poco sustentada. Por eso exigíamos la verdad. Y evidentemente, como esposa, también ella ha pedido muchas veces, no solamente ahora, Elian Karp en el primer gobierno, cuando el presidente estaba abajo, también pedía que defendieran más a... Claro, estaba más, pero ahí todos lo interpretaban en la clave de un apoyo político, de un apoyo más de esa naturaleza. No lo interpretábamos de ser un soporte para esto, ¿me entiendes? Claro, que no está viendo una paraguas de impunidad frente a un caso doloso como este, sino más bien una defensa política. La última pregunta, y la actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero, para nosotros era una magnífica mujer. Creo que había sido monja. ¿Ah, sí? Creo que sí. Entonces era una mujer muy decente. Para nosotros, pues, a pesar de que estuvo metida mucho con la ONG famosa, ¿no?, que también le ha llegado donaciones y ya lo ha declarado de oro, le llegó $70,000, algo así. Pero no creo que por eso ella tenga que pagar las culpas, ¿no? Yo la he visto una mujer siempre honesta, siempre franca, siempre sincera. Su formación se nota que es una formación distinta, que para mí, pues, fruto de las circunstancias que le ha dado, y que Toledo le tenía una gran estimación por lo honesta que era ella, por lo transparente que es ella y por todo esto, ¿no? Por eso que es una decisión que le corresponde a ella. No creo que, y como ella lo dijo, en todo caso le corresponde, pues, al presidente o al primer. ¿Por usted cree que Toledo va a venir, no?
conociéndole. Yo dije en una oportunidad que cuando él dijo yo quiero la justicia justa, no creo que vaya a venir. Ahora, frente a estos apremios, y cuando el mundo está más globalizado y con estas cosas peor todavía, para él, creo que las salidas se le van acortando. Cuando Israel ha dicho que no va a aceptarlo, ¿qué salida le queda? Los Estados Unidos, lo único que le queda. Y los Estados Unidos, Trump, aunque PPK ha estado contra Trump, podía, lo que allí va a primar es la justicia, y la justicia norteamericana es muy celosa de los procedimientos y de que se haya demostrado realmente la culpabilidad. Y ese se va a ser, para mí, ese eslabón va a ser el más. O sea, ¿usted cree que no va a ser por expulsión, sino va a ser más bien proceso de extradición? Un poco más Yo no creo que, aunque la situación puede cambiar y con Trump podemos esperar cualquier cosa, pues todos los que están esperando es una expulsión. Pero ¿cómo lo van a expulsar a un hombre que vive regularmente en los Estados Unidos, que es profesor a tiempo completo en Stanford, que es un profesor investigador? Creo que van a haber algunas voces ahí que no van a permitir eso. Entonces yo más bien pienso de que podría darse el proceso de extradición, y que puede ser un poco más largo, que dice que no dura más de 6 meses, pero de todas maneras va a tener que venir el presidente acá, ¿no? Desgraciadamente tiene que asumir. Agradezco mucho por haber venido. Otro día conversaremos sobre otros temas también. Es una pena que tengamos que concentrar en esto, pero es fundamental por el momento y por lo que significa que un presidente esté en esta situación, ¿no? Claro, tú mismo los apoyaba a Toledo, y todo el mundo. Creo que, cuando dicen, pues, no, todos somos culpables. No. Para que tenga una idea, en el partido llegó a tener 1.200.000 militantes en ese momento. Imagínate. 1.200.000. ¿Y con cuántos terminó? Ahí tenemos ahora 190.000. Ya, pero digamos... Pero imagínate, pues, a lo que se tuvo, ¿no? 1.200.000. Muchísimas gracias, general Mora. Ok, un placer. Vamos a ir a una pausa y regresamos un instante aquí en No Hay Derecho.